Bueno, bienvenidos a todos los que están ingresando. Vamos a esperar unos minutitos que terminen de ingresar y vamos a dar comienzo a este panel. Bueno, cuando tú me digas, comenzamos a presentar entonces. Bueno, les vamos a contar a nuestros invitados y a quienes nos están viendo que estamos en el panel de Filosofía en Prisiones, que este panel está formado con colegas a los cuales yo admiro muchísimo su trabajo y que estoy muy contenta de estar acá. Soy Soraya Toncich, me acompaña Martín Navarro desde Capilla del Monte, haciendo la parte técnica. Y voy a presentar en primer lugar al colega, un segundito que estoy admitiendo también, al colega Edson Nardi. Él no viene solo hoy, lo está acompañando Juan Carlos Hacha, que va a ser el traductor. Juan Carlos, o sea que va a estar haciendo la traducción de Edson. Edson es coordinador del bachillerato y la licenciatura en filosofía en el Centro Universitario Claretiano, y es profesor y coordinador de cursos de posgrado en orientación filosófica, en fundamentos de la comunicación no violenta y en felicidad en resiliencia, haciendo un trabajo pionero de esto en Brasil. Ha sido maestro en el sistema de escuelas públicas en el estado de Sao Paulo durante aproximadamente 25 años en las disciplinas de educación física y durante aproximadamente 12 años en la disciplina de filosofía. En este momento, él coordina en Brasil la aplicación del proyecto Boécio, una investigación internacional dirigida por la Universidad de Sevilla, por José Pepe Barrientos, que busca analizar el impacto de la sabiduría estoica y los talleres de experiencia en reclusos en el sistema penitenciario, y además desarrolla un proyecto para implementar estrategias de aprendizaje colaborativo y memoria en entornos virtuales de aprendizaje. Mentoría, perdón, que no me puse los lentes, en entornos virtuales de aprendizaje. Te damos la bienvenida, Edson, y tienes entonces un tiempo de media hora, ¿no?, para hacer tu exposición, porque estamos contemplando el tiempo que nos va a llevar la traducción. Sí. Buenos días a todos. Inicialmente me gustaría agradecerles la oportunidad de participar en este evento. Como puede ver, mi fluidez en el idioma español es pobre y por lo tanto pido comprender esta debilidad. Para consultas y debates contaré con la ayuda de mi colega, el profesor Juan Antonio Acha. En general, buscaré abordar estos problemas. ¿Qué es el proyecto Boécio? ¿Cómo estamos trabajando? Las bases conceptuales. ¿Cómo trabajamos con el grupo experimental? También los instrumentos para medir los primeros resultados y también cuál es el posible futuro del proyecto Boécio. Comencemos entonces. ¿Qué es el proyecto Boécio? Es un proyecto de investigación basado en la Universidad de Sevilla, se inició en 2017, tiene apoyo de la Unión Europea y la Oficina de Cooperación para el Desarrollo, y su objetivo es comprobar la eficacia de los talleres filosóficos mediante un riguroso procedimiento empírico que llega a más de 500 internos. Estos son entonces los contornos del proyecto. Un momentito. Tenemos también los supervisores nacionales. En México, Marco Antonio López, Ángel Alonso. En Brasil, solo yo. En Colombia, profesor Víctor Rojas y Laura Geraldes. En Argentina, Claudia Perlo. En España, nuestro supervisor y director general, el profesor José Barrientos Rastrojo. Un momentito.
Estas son fotos de miembros en algunas de las reuniones que hemos tenido. Como ves, mi barba filosófica, demasiado filosófica, ya no existe más. Puedes ir adelante en el PowerPoint. Un poquito más. Sí. Entonces, estas son fotos de miembros, ¿no? En algunas de las reuniones que hemos tenido. Adelante, un poquito más. Teníamos también los antecedentes con Eduardo Vergara, que comienza a trabajar en varios centros penitenciarios de España. Barrientos Rastrojo, que estuvo trabajando en varios proyectos sobre consultas filosóficas, vários saberes com niños, maiores pobres. Em 2015, um projeto de investigação financiado pela Fundação John Templeton, através da Universidade de Chicago. Então, estes são alguns dos antecedentes. Temos também as diferenças com outros projetos. Quais são? Neste projeto, nós temos grupos experimentais e de controle. É um projeto a largo prazo, com talleres expostos semanalmente durante 7 meses. O projeto é escalável e viral. A primeira classe graduada foi supervisionada por professores e filósofos, e alguns de los seguintes foram supervisados por reclusos, inclusive em Brasil. Outras diferenças, o projeto se basa em trabalhar com o pensamento crítico, exercícios experienciais. O projeto inclui protocolos rigorosos, instrumentos de medida, quantitativos e qualitativos, testes, entrevistas. Temos também que são poucos os projetos que têm esta qualidade investigativa. Em uma investigação realizada por Barr, que analisou inúmeros artículos, encontrou somente um número muito pequeno de trabalhos que planteiam a questão de se os esforços filosóficos aplicados em todo o mundo influíram ou não em la resolução de problemas práticos ou em la criação de um cambio positivo. Um pouquinho mais. Como estamos trabalhando? Os exercícios se basam em logos, pensamento crítico, ethos, uma forma de dominar nossas paixões, la physis ou natureza, na forma de ubicarmos adequadamente, unirmos entre Deus e os animais, estudar a natureza e a metafísica. Seguinte, os presos também recebem um quaderno para registrar seu progresso. Uma característica interessante é que, em Brasil, oferecemos um quaderno similar a este e, a pedido dos responsáveis de seguridade penitenciária, tivemos que oferecer outro que não tinha os cables. E nele temos um conteúdo de 20 sessões. Nela temos
una introducción, Ereto y Physis, y estos son movimientos filosóficos afirmativos para gobernar nuestras pasiones, Encrateia, Diacrisis, Prosoque, movimentos filosóficos negativos para meditar no Malorum, Ginastique ou treinamento sobre nossas dificuldades físicas, acroases, umidade, aceptação, entre outros. Temos aqui uma foto de de los talleres. En el logos ou pensamento crítico, temos a conceptualização, definição, hipóteses, argumentos. Tenemos también los instrumentos de medición. Estes instrumentos son cualitativos y cuantitativos. Los instrumentos cuantitativos son the three-dimensional wisdom scale. En ela, nosotros avaliamos las dimensiones reflectantes, cognitivas, afetivas. Tenemos también la escala de sabiduría desarrollada por Jeffrey Webster. En esto tenemos la evaluación de la apertura mental, control o regulación emocional, habilidad para desarrollar el pensamiento crítico en las decisiones de la vida y capacidad de reflexión. Y tenemos también instrumentos cualitativos, diálogos grupales ao início e ao final do processo, entrevistas, dilemas éticos, conversações informais semanais entre professores e reclusos e professores e funcionários de prisões. E temos também alguns resultados. Temos os resultados quantitativos e nele temos, como puedes ver, uma certa evolução. Temos também os resultados qualitativos. Temos redução do uso de drogas, caída em confinamento solitário, diminuição de suicídio, atitude mais compreensiva dos participantes hacia os companheiros. E temos também alguns desafios para o futuro. Criar cursos e programas universitários de prática filosófica, ampliar os talleres, conseguir mais fundos e voluntários, poner em contato nosso trabalho com outras iniciativas, publicar ao menos 2 livros sobre prática filosófica nas cárceles, explorar o conceito prisão como categoria para ampliar o enfoque teórico da filosofia. Então, são estas as considerações generais a respeito do projeto Boécio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nelson. Espero que haya ido yo atenta, porque por ahí como se me desfasaba la presentación. Bien, muchísimas gracias. Después vamos a dejar el tiempo para preguntas, entonces vamos muy bien con el tiempo. Vamos a presentar ahora, a dos colegas de aquí, de Argentina, rosarinos, ellos que han estudiado en la misma universidad que yo he estudiado en la Universidad Nacional de Rosario. Estoy hablando de Rodrigo Castillo y Hernán Aliani. Ellos son profesores y licenciados en filosofía por la UNR y forman parte del colectivo de trabajo en cárceles La Bemba del Sur.
Ambos son docentes también. Hernán está trabajando actualmente en escuelas secundarias en los profesorados del terciario, y Rodrigo Castillo está con una beca doctoral del CONICET en estos momentos, así que bueno, es una alegría para mí contar con ellos aquí en esta mesa. Adelante, tienen Bueno, entonces 20 minutos, estamos hasta las... ¿qué tal? Un gusto. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer formar parte de este momento. Yo les pido disculpas si por ahí se me dificulta un poco, estoy terminando de atravesar el COVID. Bueno, la idea era contar un poco en términos generales el proyecto. Nosotros empezamos en el año 2014 a trabajar en cárceles en el sur de la provincia de Santa Fe. En ese año conformamos el colectivo de talleristas que hoy está en vías de constituirse en una asociación civil, que se llama la BEMA del Sur, junto con otros compañeros y compañeras que venían trabajando en algunos casos desde el 2008 o antes en las cárceles, haciendo talleres de arte, de comunicación, literatura, etc. Con lo que nos encontramos en ese momento, que fue cuando nosotros, junto con Hernán y Luciana Mir, otra compañera que hoy no pudo estar, pero que también estudió filosofía en la UNR, con lo que nos encontramos fue con la necesidad de juntarnos, básicamente, al encontrarnos ante una institución sumamente atomizante. O sea, sabemos, creo que todos los que trabajamos en cárcel estamos al tanto de que lo peor que puede pasar para esa institución es que uno se organice, ¿no? Encontrarse con algún tipo de organización que contradiga esta lógica de la atomización. Nosotros nos encontramos con esa necesidad y bueno, decidimos conformar este colectivo de trabajo con la premisa en común de de llevar adelante de forma más organizada y más sistemática un trabajo que ya veníamos haciendo, que es de trabajar básicamente con la palabra y con lo simbólico. Nuestro trabajo consiste fundamentalmente en eso, y por eso cuando arrancamos con el taller, nosotros lo que hicimos fue presentarlo como un espacio para pensar en voz alta. Pensar en voz alta para nosotros era la posibilidad de disponer, para quien quisiera apropiarse de ese recurso, de recursos simbólicos para poder pensarse a sí mismo de una manera distinta a cómo, bueno, podríamos decir en términos muy generales, el sistema, y más puntualmente el sistema penitenciario destina, ¿no? Para las personas que están privadas de su libertad, y que eso pudiese hacerse a través de la filosofía. Como el planteo de entrada fue y sigue siendo nosotros lo que decidimos fue trabajar sin programas y sin evaluaciones. Más allá de que después cada quien, yo personalmente, como estoy haciendo un trabajo de investigación, bueno, tengo otros recursos metodológicos, en algunos casos van por vía de lo cualitativo, en relación a esto que comentaba Edson, por ejemplo. Pero en los talleres decidimos no hacer uso ni de programas, digamos, ni de evaluaciones. Esa fue como la premisa general, y sigue siendo esa la forma de trabajar. No sé, Hernán, si querés comentar algo sobre esa cuestión más general. Sí, para complementar un poco lo que bien estabas explicando con respecto a cómo funciona estos talleres. O sea, es especificar que son talleres, que es una forma muy, muy puntual de trabajo, donde se da un diálogo muy horizontal, y donde uno, por lo menos lo que pensaba en esa época, en el 2014, 2015, uno tenía ciertos objetivos de mínima, por decir de alguna manera, que tienen que ver con esto que decía Rodrigo, que es romper con esa atomización y generar una grupalidad, ¿sí? Una grupalidad
una especie de comunidad de debate donde podamos vernos de manera diferente, donde podamos expresar las cosas que vemos, que experimentamos, que somos, pero a través de dos mecanismos que habilita la filosofía estrictamente dicha, que es primero reconocer que uno no sabe, ¿no? Sí, pero el no conocimiento de lo formal, ¿no? Es decir, bueno, es sacarse de encima el deber ser y el deber saber de eso, diferenciarnos bastante de lo que a veces requiere o pide una institución como una escuela, ¿sí? Y va de la mano con esto de la no evaluación de eso. O sea, reconocer la duda, reconocer que uno no sabe, que uno no tiene que tampoco inclusive hacer como sí sabe ciertas cuestiones, ciertos conceptos, cierta información, y a la vez, en esa misma operación, reconocer que uno sabe en relación a la experiencia propia. Construir la experiencia personal como un saber, ¿sí? Es esa doble operación la que articula y que hace que los dos procesos luego sean mucho más efectivos, porque desde el momento en el que uno puede pararse subjetivamente y decir, mira, yo esto no lo sé porque no lo transité, porque no me lo enseñaron, por X circunstancia, pero yo sé todo esto porque es lo que yo viví, y es desde el lugar donde estoy parado. Y desde ese lugar es que yo puedo acceder a otras cosas, a información, a conocimiento, a construcciones subjetivas, al deseo. Entonces, esos eran los objetivos de mínima que creemos junto con Rodrigo y con Luciana en ese momento, que los cumplimos, en el sentido de decir, bueno, veíamos evidentemente que había una manera de expresarse y de referirse al otro con cierta, de manera genuina, desde esa experiencia y desde esa duda metódica particular. Y bueno, después de ahí, los conceptos filosóficos, la historia de la filosofía, llegaba después de esa primera operación. En eso que experimentamos, es decir, bueno, en relación al concepto de amor, en relación al concepto de justicia, de bien, de mal, qué es lo que experimentamos nosotros, y desde ahí ir a la historia de la filosofía, ir a los conceptos, a las definiciones más formales, si se quiere, y empezar a ubicarnos en ese mapa y encontrar que lo filosófico está en lo cotidiano y que nadie está excluido de eso, porque lo humano está imbuido en lo filosófico. Entonces, nada, digo, me acuerdo con Rodrigo ayer pensando en qué exponer la charla, pensábamos en una especie de inversión metodológica en ese sentido, lo definíamos así, de tratar de ver primero qué es lo que surge en lo conceptual y después ir al contenido más tradicional de lo filosófico, por lo menos de lo filosófico occidental, que es lo que hemos al menos estudiado nosotros en una universidad. Pero bueno, no sé, Rodrigo, si querías decir algo con respecto a esto o otra cosa. Sí, básicamente, digamos, una praxis, ¿no? Una práctica teórica. Ese fue el planteo y sigue siendo el planteo de los talleres, para poner a prueba también un poco la filosofía, ¿no? Pensando en que, bueno, acá hay varios colegas, en la universidad uno no se encuentra con este tipo de espacios ni de posibilidades en general, excepto, bueno, que algo de eso acontezca por iniciativa de un espacio como fue en su momento el espacio, creo yo, de trabajo de filosofía con niños, ¿no? Digo, en general uno no se encuentra con este tipo con estas posibilidades y de alguna forma era un desafío para nosotros, ¿no? También poner a prueba la filosofía, o ponernos a nosotros a prueba en esta práctica. Y realmente creemos que es en estos espacios donde se puede ver cómo trabaja, ¿no? la filosofía.
o qué es lo que se puede hacer, digamos, más allá de la teorización. Bueno, encontrarse con que es justamente, como decía Hernán, a partir del no saber y con el no saber con lo que se puede hacer filosofía, es algo en principio muy gratificante. Y en segundo lugar también muy sorprendente porque bueno, uno se encuentra con que probablemente mucho de lo que quería saber no le sirva para nada, y un montón de otras cosas que probablemente uno creía, con las que uno creía que no contaba, sí de repente están ahí a mano, ¿no? Y bastante a mano, ¿no? El trabajo con lo dialógico, el trabajo con la escritura, y los movimientos subjetivos que eso puede generar también, que bueno, eso también es interesante, ¿no? Porque muchas veces creo que el trabajo en cárceles se piensa como en términos a veces muy grandilocuentes, ¿no? Como, bueno, como si uno fuese a cambiarle la vida a alguien, o como si la premisa fuese esa, ¿no? Y a veces es mucho más mínimo, pero también ante una escucha atenta pueden aparecer, digamos, algunos indicios de ciertas modificaciones o ciertos corrimientos subjetivos bueno, que pueden ser muy interesantes, ¿no? Tanto a nivel individual como a nivel grupal. Hernán comentaba esto al principio, respecto de la necesidad y la gran dificultad que presenta a veces esto de construir una grupalidad, construir un grupo. Nosotros pensamos que es cuando de repente uno siente que queda un poco al margen de eso que está aconteciendo, cuando la cosa finalmente está andando, ¿no? Y uno, bueno, termina en el lugar de, no sé, coordinador, moderador, esos lugares un poco más marginales, un poco menos centrales, ¿no? Pero que son también mucho más interesantes porque ahí uno puede ver cómo eso trabaja, ¿no? No sé, Hernán, si estás de acuerdo con esto, pero... Totalmente, sí, es disputarle, como decimos colectivamente a veces, es disputarle sentidos a la cárcel, ¿sí? A veces la cárcel, no a veces, la cárcel como institución tiene una definición sobre uno, sobre el sujeto. La cárcel, la institución y la sociedad define a alguien que está detenido. Y la disputa que pretende dar el taller es esa, del sentido que nos da los otros y las instituciones. Y esa disputa tiene que ser activada desde esto que nos proponemos, de la construcción subjetiva, en sentido bien pedagógico. Es decir, bueno, ¿qué sos? ¿Cómo llegaste acá? ¿Cuál es tu historia en este camino? O cómo se puede pensar también las historias de los que están en la cárcel, ¿sí? No es solamente solo una cuestión individual, sino analizar por qué suceden las cosas, por qué le pasa esto a determinadas personas. Es una inversión metodológica en más de una cuestión en ese sentido. Y también es la forma en la que uno se apropia también de un saber. No es solamente reconocerlo al saber, sino es también desde el reconocimiento de un lugar y una posición y un punto de partida, es donde va hacia las diferentes cosas. Y donde también un concepto que siempre hemos luchado mucho por hacer reconocer en los talleres, el concepto de la angustia. Permitirse angustiarse, permitirse poner en entredicho un montón de cosas, permitirse pensar que uno es otra cosa de la que siempre pensó que es, ¿sí? Porque es la manera también de pensar diferentes posibilidades o trayectorias afuera del encierro o en el encierro mismo. Aspirar a algo nuevo, algo diferente. Así que, bueno, nada, es ese posicionamiento que es lo que permite la actitud crítica, que creemos nosotros que es la base de la actitud filosófica.
no sé si podemos agregar algo más o referirnos a otras cuestiones con respecto al taller, pero creo que esa es la Creo esencia. que ustedes lo deciden, ¿no? Es muy interesante lo que plantearon y cómo las dos modalidades de trabajo, ¿no? Que estaría lindo que ahí vamos a indagar. Podemos dejar acá, avanzamos con Alejandro y después dejamos más tiempo porque vamos muy bien con el tiempo, entonces es muy probable que nuestros participantes nos estén pensando preguntas como bien concretas que van a enriquecer este encuentro, ¿no es cierto? Así que lo dejo, porque tienen unos minutitos todavía. Este, Así que No, pero dejo. avancen. Avanzamos entonces. Bien, entonces voy Sí, a sí. presentar en este caso a Alejandro Moreno. Ay, esperen que estoy acá. Alejandro Moreno, que estás desde España, ¿no? ¿De qué ciudad estás? ¿Desde Murcia, Alejandro? Buenas tardes a todos desde el otro lado del charco. Aquí estoy en Murcia. Murcia, muy Exactamente. bien, Murcia. Ahí está, me salió. Bueno, Alejandro es Hola. licenciado y doctor en filosofía por la Universidad de Murcia, pero se dedica a la práctica filosófica desde el 2013, impartiendo talleres de autoconocimiento para adultos y adolescentes, así como consulta individual, y se ha formado con Mónica Cavalier en el enfoque de la filosofía sapiencial. Te escuchamos, Alejandro, bienvenido. Pues muchas gracias, Soraya. Y lo primero, agradecer a CECAPFI el esfuerzo tan importante que estáis haciendo de juntar a tanta gente y también con la tecnología que, bueno, yo me considero una persona con deficiencias muy fuertes en tecnología y muchos filósofos también, y bueno, eso es de agradecer, ¿no? Que fluya, ¿no? Este congreso desde este ámbito virtual que para mí es nuevo, también lo tengo que decir, así que pues muchas gracias. En este caso, por también conocer a Edson, a Rodrigo, a Hernán, no los conocía más que de oídas por Pepe Barrientos y bueno, me ha dado mucho gusto esta última exposición que ha hecho Rodrigo, ¿no? Y Hernán sobre el tema del que no usan programa ni evaluaciones, porque yo también parto de ese enfoque y es algo que constantemente me pregunto si es correcto o no, pero bueno, no lo hago a día de hoy. Les quería compartir en estos minutos un poco mi experiencia, cuál ha sido en la prisión. Yo también desde el 2017 estoy acudiendo al centro penitenciario que hay aquí en Murcia. Imparto un taller que se llama Diálogos Filosóficos. Bueno, yo estoy trabajando allí a través de una ONG que se llama Solidarios para el Desarrollo y bueno, trabajo con grupos de 7 a 15 personas de manera quincenal. Mi enfoque, el que yo, digamos, practico, es el de la filosofía sapiencial. Creo que podemos, como filósofos, experimentar transformaciones que afectan a la identidad y eso compartirlo en grupos, en un ámbito más formal o más informal, independientemente. Bueno, mi reto es ese, ¿no? Ayudar a los participantes a indagar sobre quiénes son. Esa sería un poco la pregunta de fondo que aborda el taller que yo les planteo. Parto de la idea de que la prisión puede ser un entorno capacitador, no solo un lugar de castigo, de control, y parto también de la convicción de que el filósofo puede ser un navegante, ¿no? Hay una frase que decía Nietzsche, filósofos a las naves, háganse a alta mar, ¿no? Y a veces me siento yo así cuando entro a la prisión, ¿no? Me pregunto, ¿qué hago yo aquí? Pudiendo estar en un aula cómodo, con un programa ya definido, ¿no? Pero bueno, me gusta esa dimensión de riesgo que la cárcel nos reta, ¿no? Como filósofos a salir del entorno, digamos, que nos han enseñado cómodo, que no está mal, tiene su lugar, pero creo que el filósofo práctico puede ir más allá y yo digo que es también un creador de espacios. Cuando estoy allí en la prisión y llaman a los presos por los distintos pabellones, se oyen las bocinas,
taller de diálogo filosófico. Y a mí me da una sensación muy extraña de satisfacción, ¿no? Porque el entorno es gris y digo, wow, qué milagro que esto suceda en un entorno gris, ¿no? Un taller de diálogo filosófico. Bueno, cuando me invitaron a hacer este taller, yo no tenía ni idea de qué hacer, tenía miedo, porque tenía el estereotipo de las películas americanas, entrar a una prisión es peligroso, además no hay un vigilante de seguridad, entonces pues tenía miedo. Y bueno, lo que hice fue adquirir, digamos, una postura cercana a la de Paulo Freire, ¿no? El trabajo de trabajar con el excluido, trabajar con el otro, trabajar con el desconocido. ¿Cómo trabajar con alguien así? Pues bueno, dándole espacio a que ellos sean protagonistas del diálogo, planteando ellos sus intereses, inquietudes, dificultades, y luego yo tratar de darle una dimensión conceptual, filosófica y sapiencial a toda esa amalgama, ¿no? Que ellos de por sí traen, ¿no? Entonces, bueno, ese planteamiento me ha ido ayudando con el paso de los años a conocer algunos ítems, algunos temas que son recurrentes en el ámbito carcelario y les quería compartir brevemente algunos de ellos que son extrapolables, yo creo que a cualquier taller de filosofía porque son temas muy humanos, pero que en la prisión pues son bastante frecuentes. Entonces, bueno, en primer lugar, ¿por qué un preso acudiría a un taller de práctica filosófica? En principio, pues no es atractiva la filosofía para alguien que pues, no suelen tener niveles altos a nivel educativo, no suelen tener un bagaje filosófico. Entonces, ¿cómo hacer atractivo esto, no? Y bueno, yo parto de este concepto de Jaspers, ¿no? De la situación en límite. Un preso está pasando por una situación límite de pérdida. Ha perdido mucho a nivel identitario y en esa pérdida es verdad que hay muchos que van a continuar, digamos, manteniendo la identidad que ya tenían, pero hay otros que están abiertos. Entonces, un taller de práctica filosófica en la prisión ha de dirigirse a este sector de gente abierta a indagar, a mirar, a explorar, a cuestionar, a expandir la visión. Y bueno, a ellos son a los que yo me dirijo, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta central que les quería compartir es ¿qué puede aportar un filósofo en la cárcel? Filósofo práctico. Y en mi caso, pues desde este enfoque de la sabiduría, ¿no? Entonces, bueno, una primera cuestión es que podemos ayudarles a dotar de sentido a su estancia en prisión. Es muy común que ellos digan, estar aquí no sirve para nada. Muy común. Es una pérdida de tiempo estar aquí. Entonces, bueno, una creencia que hay de fondo es que la pérdida de libertad de movimientos parece un mal absoluto. Y un filósofo yo creo que puede cuestionar eso, ¿no? Yo he hecho mano de esta expresión de Heidegger, ¿no? De cuál es el sentido del sinsentido. ¿Sirve de algo estar en un lugar así? ¿Nos puede ayudar en algo? Y bueno, pues es un espacio para dejar atrás una manera de ver, de pensar, de vivir, por lo menos algunos aspectos, ¿no? Es muy útil la cárcel si uno cambia esa visión un poco pesimista hacia otra en la que él sea un objeto de autotransformación, de revisión y transformación. En ese sentido, la etapa en la prisión puede ser muy valiosa, ¿vale? Bueno, otro tema común es que un filósofo les puede ayudar a cuestionar su relato dramático, su relato psicobiográfico, ¿no? La idea de que he perdido mi vida. Muchos dicen eso, ¿no? He perdido mi vida. Bueno, un filósofo puede cuestionar esto, pero la vida es que se tiene. ¿Dónde se tiene? ¿Dónde se guarda?
¿Se puede no tener vida? ¿Qué es eso, no? De tener o no tener vida, ¿qué significa? Y bueno, yo les invito, ¿no? a plantear que la vida no es un relato que yo me cuento, sino que es algo que somos también. Somos vida. Y eso incluye las decepciones, incluye las etapas duras de la vida, situaciones límite. Cuando uno se vive como vida y no como un relato, ya está en otro lugar, ¿no? Otro lugar que puede ser más expandido, no tan dramático, ¿no? La queja es muy común en el ámbito carcelario y ayudarles a cuestionar esa tendencia a la queja, pues también, ¿no? Es una labor que podemos hacer. Otra cuestión que le podemos ayudar, aceptar el presente. Muchos dicen que están todo el día pensando en el futuro. Bueno, un filósofo puede preguntar dónde está el futuro. ¿Se puede vivir en el futuro? ¿Cómo se vive en el futuro? ¿Cómo es? ¿Eres feliz viviendo en el futuro? ¿Qué es eso, no? ¿Por qué rechazas el presente? Bueno, la idea es una idea estoica también, que es que solo existe el presente. Lo demás son, bueno, representaciones mentales, son refugios que la mayor parte de las veces suelen, digamos, devaluar la experiencia, devaluar la comprensión. Y creo que como filósofos debemos de ayudar a cuestionar esa tendencia tan fuerte a rechazar el presente. El presente puede ser doloroso, pero no tiene por qué ser inaceptable. Otra cuestión muy ligada a la anterior es la de ayudarles a aceptar sus sentimientos, ¿no? Si los sentimientos no me gustan, me pueden hacer daño, ¿no? Esto lo han comentado alguna vez. Hay sentimientos que son peligrosos, hay sentimientos que son dañinos, hay sentimientos que son inútiles. Bueno, ¿y si los escuchamos? ¿Qué dicen? ¿Qué hablan? Los sentimientos hablan. Vamos a ponerle voz, vamos a comprender por qué están ahí. Y respecto a esto, yo uso aquí una frase que me gusta mucho de Mónica Caballé, que dice que lo que nos daña realmente no son los sentimientos, sino la resistencia a sentir. Eso es lo que, digamos, es más frecuente, ¿no? En muchos internos, la resistencia a sentir. ¿Cómo? Bueno, pues se pasan el día viendo la tele o con el tabaco, el deporte, bueno, hay muchas maneras de huir, pero creo que como filósofos también podemos hacer una invitación a sentir, a cuestionar la resistencia a sentir. Y esto es extrapolable en ámbitos no carcelarios también. Bueno, otra aportación que podemos hacer, pues una vivencia más profunda de la identidad. Por ejemplo, muy común, ¿no? La cárcel es un lugar donde suelen vivir a la defensiva, protegerse de la opinión de otros, que no me juzguen, que no me critiquen. Bueno, cuestionar, ¿no? Cuestionar la necesidad de defendernos, abrirnos a la posibilidad de que nos hagan críticas y aprender a convivir con ello. ¿Qué pasa si alguien me critica, me define, me etiqueta? ¿Puedo convivir con ello? ¿Por qué yo asumo esa definición? ¿Por qué me tengo que defender de esa definición? Digamos que esa impulsividad de fondo tiene ese trasfondo a nivel de creencias, ¿no? De que tenemos que defendernos del ataque, ¿no? Nos pueden atacar. ¿Qué es eso, no? ¿A quién atacan? Una buena pregunta podemos hacer, ¿no? ¿A quién atacan? ¿Es a ti o a una autoimagen que te has forjado de ti?
Otra cuestión que también muy común, que creo que como filósofos podemos aportar, es ayudarles a transformar la culpa en responsabilidad. Ellos son culpables de un delito, ¿no? Esta idea de ser culpable, y se sienten culpables, esto también es muy común, del sufrimiento de otros, sobre todo el sufrimiento de los familiares. Bueno, podemos ayudarles a cuestionar, ¿no? Es verdad que un delito puede crear sufrimiento en tu entorno, pero ¿qué depende de ti, no? Depende de ti aprender a vivir más responsablemente tus emociones, tus sentimientos, tus actos, ¿no? Y cuestionar, ¿no? Esa tendencia a culpabilizar que digamos que no genera más que un sentimiento crónico de sufrimiento. También relacionado con esto, ¿no? Ellos tienden a identificar el delito con la identidad. Yo soy un delincuente porque he cometido un delito. Y eso es como una condena para toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, podemos diferenciar, ¿no? Hay una pena jurídica, una pena que están pagando, una pena moral, pero somos algo más que un delito, que un hecho, bueno, que un error, una equivocación. Somos algo más que eso. Entonces, poder ver un poco más allá de determinadas acciones, bueno, delitos que ellos cometen, ¿no? Aquí está el concepto de mal, ¿no? La maldad. El tema del mal radical suele ser un tema que llevo mucho al grupo. ¿Hay un mal radical o podemos aprender de toda experiencia mala, o llamarlo de una manera? ¿Qué es el mal radical? Si existe, ¿cuál es? ¿No? ¿Estamos condenados a ser malos? Bueno, otra idea más, ¿no? Respecto a la crítica, comentaba, ¿no? Que ellos tienden a defenderse de las críticas, a vivir muy a la defensiva. También les planteo, ¿no? ¿Por qué defendernos? ¿Por qué necesitamos de una definición? ¿Podemos vivir sin una definición? Bueno, estos son algunos de los temas que yo he ido identificando a lo largo de estos años, que veo que son muy recurrentes. Son creencias de fondo que creo yo que como filósofos podemos ayudarles a cuestionar, a analizar, a mirar desde otros puntos de vista. Y bueno, yo, aparte de estos temas centrales, pues lo que hago es acompañar el taller con ciertos textos, autores, que veo que acompañan al tema que hemos trabajado en la sesión anterior, para darle, pues sí, un peso más filosófico. En este sentido, es bastante parecido mi planteamiento al de Rodrigo y Hernán. Parto un poco de su experiencia para luego ir digamos, a temas de historia de la filosofía, autores. Eso, digamos que suele ser al final, ¿no? Ya como una especie de coronación del proceso. Bueno, pues ahí sí que lo introduzco. Y nada más. No sé cómo voy de tiempo, si... Estamos muy bien, Alejandro. Estamos muy bien con el tiempo y eso me alegra porque nos queda tiempo para empezar a dar lugar a las preguntas, para indagar más, para hacer los cruces, ¿no? Yo particularmente me siento muy, muy contenta de escucharlos a cada uno de ustedes y entender
por cuáles son los terrenos que andan, que están y sentirme identificada porque conozco las líneas de trabajo de cada uno y que son líneas que nos van atravesando, y la veo a Carmina ahí también, y tengo una pregunta que ha hecho Carmina. Vamos a hacer así, porque estas cuestiones de que si vamos con programa, si vamos sin programa, la cuestión de lo experiencial, son re interesantes, y nosotros venimos atravesando todo eso. Y por otro lado, Edson nos presenta un proyecto a gran escala que está hecho por alguien, dirigido por alguien que ha recorrido ya todas estas instancias que nosotros estamos haciendo y está pensando en otra cosa. Y entonces, bueno, me parece que vamos a tener mucho para hablar. Voy a abrir entonces, vamos a hacer una ronda de 3 preguntitas. Vamos a ver quién de los participantes la contestan, no la contestan, vamos a ver qué da para eso, y después vamos a otra. Pero ya tengo acá en el chat 2 preguntas. Hay dos. Entonces Hay dos vamos. en el chat. Carmina dice, lo que comentaba Alejandro sobre no tener programa y estar un poco incómodo, me dejó pensando que en todo caso podemos preguntarnos por las maneras de volcar algo de ese compromiso y ese vértigo existencial a los espacios formales de educación. La pregunta concreta es, ¿creen que hay algo de lo que han aprendido en estas experiencias que podrían trasladar a otros ámbitos? Se contesta un poco ella, para invertir también el flujo del conocimiento, de adentro de las prisiones hacia afuera. Pregunta para todos los expositores. Después tenemos otra pregunta de Tiana. Tiana nos pregunta una pregunta bien concreta, si tienen algún texto que recomienden para profundizar en el tema de la filosofía en los centros penitenciarios. Bien, ahora lo que voy a preguntar primero, si Edson entendió las preguntas o si necesitamos que Juan Antonio nos haga la traducción. Sí, yo comprendo. ¿Comprendiste? Entonces, tenemos una tercera pregunta que nos va a hacer Mónica. Y le pido ayuda a Juan para realizar la traducción de la respuesta. Genial. Sí. La escuchamos a Mónica y después empezamos a responder las preguntas. Mónica. Hola, muy buenos días. Estoy muy contenta de estar aquí. Y tengo, bueno, mi idea es, trabajamos en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en La Paz, México, y estamos actualizando nuestro plan de estudios, en donde ya tenemos prácticas filosóficas, pero también tenemos algo que le hemos llamado Laboratorio de Innovación Social, en el que tratamos o queremos o quiero, porque estará bajo mi responsabilidad, hacer diferentes proyectos. Y uno de ellos, que es algo que siempre me ha interesado, es justamente trabajar en las cárceles. Entonces, digamos que pues ahí podría yo ponerme en contacto con ustedes para una mayor capacitación también, pero pensando en el hecho de cuando ustedes inician, y eso también es para cualquiera de los expositores, como es un ambiente diferente, ¿no? Por lo que han ustedes estado comentando, que es súper interesante. ¿Cómo inician la conversación? ¿Cómo enfrentarse a estas personas que de alguna manera tienen, me imagino yo, por la situación en la que están, una barrera, ¿no? Que es difícil entablar primero la comunicación con ellos. ¿Cómo iniciar? ¿Cómo comienza la comunicación con ellos, ¿no? ¿De qué manera empieza ustedes para que ellos puedan pues relacionarse y empezar a decir lo que ustedes pretenden que resulte de ese taller? No sé si me explico bien. Creo que sí. Bueno, Gracias. Entonces, gracias. Entonces voy a repetir las preguntas, más como sintetizarlas un poquito. La pregunta de Carmina la voy a reducir a esto. Carmen, no me mates. ¿Creen que hay algo de lo que han aprendido en estas experiencias que podrían trasladar a otros ámbitos? La segunda pregunta, si tienen algún texto para recomendar sobre esta temática. Y la tercera pregunta es cómo iniciar la conversación, cómo iniciar la comunicación en estos ámbitos disciplinares de encierro. Así que, bueno, nuestros invitados acá tienen... Le pido ayuda a Juan
para presentar mi resposta. ¿Puedo? Sí, por favor. Com relação à pergunta da Carmina, o projeto Boécio, ele possui um programa estruturado, fundamentado em práticas experienciais históricas. Ele foi realizado em ambientes educativos que existem dentro do espaço prisional. E estamos prestes a publicar um livro onde nós apresentamos os resultados dessas experiências com uma série de sequências didáticas, de oficinas, que poderão ser realizadas em outros espaços prisionais. Essa seria a primeira resposta, Juan. Básicamente, bueno, el proyecto está siendo desarrollado dentro de un espacio prisional y basado en las experiencias que han dado el proyecto, se va a publicar un libro donde contenga todos los pormenores del desenvolvimiento de los talleres, de las oficinas, que podrá ser utilizada en otras instituciones y en otros medios también prisionales. Com relação à última pergunta, uma aprendizagem que nós tivemos no contato com o preso, para que ele começasse a participar do projeto, foi o de identificá-lo como ser humano, ou seja, ele realizar perguntas a respeito de quem ele é, e ele começar a ser visto pelas pessoas que lá estavam como alguém que poderia ter alguma coisa a falar sobre si mesmo, sobre seu mundo, sobre suas ideias e outros temas. Bueno, el preso está siendo visto como una persona que tiene una identidad, que puede hablar sobre sus experiencias, sobre quién él es, sobre sus proyectos, que puede encontrarle un sentido a la vida. Esa es la idea principal, enfocar en el preso como una persona que tiene una autonomía y intentar devolver para él esa autonomía si la ha perdido. Por fim, desafio que nós temos é que as instituições penitenciárias têm dificuldade de lidar com indivíduos que começam a exercitar o pensamento crítico, porque em muitos desses espaços se busca o adestramento ou a normalização. Y está el problema de las instituciones penitenciarias que han perdido esa condición de tratar con estas personas. Entonces se busca restablecer también esa situación. Muchísimas gracias, Edson. No sé si Hernán, Rodrigo o Alejandro quieren dar algunas respuestas desde sus perspectivas a las preguntas. Sí. Yo pensaba en algo, ¿no? Como que esta pregunta de cómo empezar una conversación con un preso, es como que hay demasiados supuestos, ¿no?, en la pregunta misma. Creo que una respuesta simple sería, bueno, como se pueda, como cualquier conversación, ¿no? Y dándole, digamos, como una vuelta de tuerca por el lado de la filosofía. Pienso que habría que evitar hacer de la filosofía una metodología. Me parece que esa sería como una pauta posible, ¿no?, para pensar el trabajo, o bueno, una forma de abordar esta instancia del trabajo en cárceles. Y en relación con esto mismo, y con la pregunta que hacía Carmina, yo creo que si algo uno ha aprendido, o personalmente yo creo que he podido aprender que no existe ningún motivo, realmente no existe ningún motivo para que alguien quede afuera de una conversación. Entonces, bueno, y algo hace la filosofía, creo yo, no se tiene que hacer, ¿no? Y eso
digo, tomar eso como punto de partida, creo que es algo interesante para llevarlo a cualquier ámbito donde uno trabaje con la filosofía, con programa, sin programa, con evaluación, sin evaluación. Eso. Con respecto a los textos, no se me ocurre ahora ninguno puntual, pero bueno, se puede pensar algo. Pero de todas maneras, como para reconocer el trabajo, ¿no? Y la experiencia y el producto de ese desarrollo teórico a partir de la práctica, ¿no? Creo que ustedes tienen unos materiales muy interesantes, unos libros que han escrito o que han participado. Sí, bueno, nosotros publicamos un libro hace unos años que se llama A pesar del encierro. Es una compilación de artículos, es verdad. Chicos, por favor, si no, no vamos a llegar a ningún lado, si no nos promocionamos el trabajo, así que no se olviden de esas cosas. La pregunta a mí me hizo pensar en algún texto más metodológico. En este caso son más bien relatos de experiencia, que está disponible en la web. Yo ahora en todo caso puedo buscar el link para compartir. Está bueno, es sobre, bueno, distintas experiencias de trabajo en cárcel. ¿Sí? Desde la filosofía y no. Bien, Muchísimas gracias, Rodrigo. Sí, yo porque lo bajé, inclusive se lo pasé hace unos años a José Barrientos, al libro, para que se conocieran, así que creo que se han leído ahí. Así que buenísimo. Bien, entonces hay libros por salir y hay libros que ya los podemos conseguir en la web, ahí Rodrigo nos va a pasar. No sé si Alejandro o Hernán querés aportar algo más a estas 3 preguntas, y si no, ya vamos pasando a otras preguntitas. Estamos muy bien con el tiempo y eso nos va a dar, bueno, eso me da alegría ya de por sí. No, el tema de cómo iniciar un diálogo en prisión. A veces el diálogo empieza antes de empezar el taller, mientras se sientan, ya ellos traen un tema que puede ser relevante filosóficamente. Me ha pasado incluso eso, que no tienes que hacer nada. Pero bueno, siendo un poco más preciso con la pregunta, a mí una que me gusta, es bastante general, y con esto también contesto a la otra pregunta de si esto es trasladable a otros contextos, entornos. La pregunta es, ¿qué es lo que más te hace sufrir a día de hoy? La cuestión del sufrimiento. Me parece que es muy universal, siempre hay algo, y a partir de ahí puedes hacer una rueda que luego lleve a un proceso filosófico de indagación, ¿no? Muy simple. Realmente en prisión es muy fácil generar un diálogo porque ellos suelen ser personas muy participativas, los que asisten al taller, por lo menos esa es mi experiencia. Y bueno, la filosofía está llena de preguntas muy interesantes, ¿no? Esto de que es el hombre un lobo para el hombre, ¿no? Usando una afirmación más clásica, ¿no? La de Hobbes, esa les encanta. El tema de si somos depredadores, ¿no? Y vivimos, bueno. Y libro, yo solo conozco el de Pepe Barrientos, que va a salir, ya ha comentado el compañero. Y aprovecho para comentarles que yo trabajo también allí con uno que acabo de publicar, se llama Filosofía Viva, y se subtitula Una iniciación a la vida filosófica. Para mí ese es el trabajo, ¿no? Iniciar a la gente en lo que es vivir filosóficamente, y bueno, pues si a alguien le interesa, por ahí está en las redes. Y con esto termino. Muchísimas gracias, creo que las preguntas han sido maravillosamente ahí respondidas y nos dejan pensando. Bueno, ahora vamos a hacer otra tandita de preguntas. Le voy a dar la palabra a Luciana, que tiene la mano levantada. Hay una pregunta en el chat y necesitaríamos otra preguntita si hay para continuar. Te escuchamos, Luciana. Hola, buenos días, buenas tardes. Yo soy docente en el establecimiento penitenciario número 7 en San Francisco, Argentina, y me pregunto, ¿por qué la filosofía no está en el currículum? Yo soy docente de nivel medio, soy docente de economía, nada que ver con filosofía, pero la filosofía no está en la currícula del nivel medio, no está en ninguna de las materias que se dan, ni dentro del establecimiento penitenciario, ni fuera. Entonces ellos por ahí se aferran a otras cuestiones. Yo veo ahí muchísimos pastores, muchísima religión. En la biblioteca, vos ves en la biblioteca de la cárcel
lleno de libros de autoayuda, de religiones, de pastores, y queda totalmente la filosofía fuera de esto, y qué importante sería que se brinden este tipo de talleres, ¿no? En todas las prisiones. ¿Cómo lo hacen? Son talleres que dependen del Ministerio de Justicia, porque yo que soy docente del nivel medio, no, nada de esto hay para ofrecerles. Bien, entonces sería más bien una reflexión la que está haciendo Luciana sobre esto, ¿no? Sobre las materias que se dan en esas formaciones. A mí me parece muy interesante también la idea de cómo se abren estos talleres, ¿no? Hay talleres que se abren por la iniciativa de un grupo de personas, un grupo de filósofos que hacen un montón de gestiones para ingresar a la institución, por un lado, ¿no? Y por otro lado pensaba en esto de la idea, porque yo le pregunté a Barrientos, ¿por qué estos proyectos cuantitativos? Entonces él me dice, por la necesidad que haya esos proyectos, porque es una manera que se reconozca el trabajo de la filosofía y que se pueda presionar para que la filosofía entre, ¿no? Entonces, es la respuesta que él me dio un poco, a lo mejor la estoy, pero eso es lo que yo interpreté, que necesitamos de estos proyectos, necesitamos que se escriba, que se avalen estos proyectos, porque vienen a reafirmar algo que nosotros sabemos lo que pasa, pero o sea, se necesita a veces de estas investigaciones, entonces para abrir esos espacios, para intervenir en las instituciones. Así que bueno, no entendí que hubiera una pregunta, Luciana, no sé si la querés pensar como pregunta, pero sí voy leyendo la pregunta que tengo acá. Voy a leer la pregunta que tengo, que es... una pregunta de Rocío Caballero. Dice, ¿cuáles son los filósofos que les resultaron más interesantes a las personas que participan en los talleres? Después hay un comentario, pero después lo vamos a leer. Bueno, hay una sola pregunta, entonces. Luciana, ¿vos querés hacer una pregunta? Yo quería saber de dónde provienen estos talleres, si vienen del Ministerio de Justicia, si son proyectos que se presentan, y si trabajan en conjunto con, por ejemplo, el nivel medio o el nivel primario dentro del servicio, ¿no es cierto? Dentro de la escuela que funciona en la cárcel. Vale, yo trabajo en una escuela que funciona ahí, y me preguntaba si se trabaja en equipo, junto con los docentes, por ejemplo, de nivel medio, si se hace un proyecto conjunto, porque por ahí sería interesante incluirlo. Y como digo, de ofrecer otros espacios, porque ellos, muchas veces la reinserción se piensan desde... Yo hablo de mi experiencia, en donde yo trabajo, desde que aprendan a generar, a gestionar un microemprendimiento, se ofrecen cursos de gasista, de electricista, de todos esos tipos de oficios, porque cuesta mucho conseguir un empleo una vez que uno sale de ahí, que esa es otra problemática. Entonces la reinserción de ellos se piensa desde ese lado, y ellos tienen otras necesidades. Por eso veo que se aferran mucho a los pastores, a todas las religiones, a toda la autoayuda que les ofrecen ahí, en lugar de, digamos, de poder aprovechar esto, que sería muchísimo más enriquecedor para ellos. Gracias, Luciana. Bueno, no voy a intentar resumirla en una pregunta lo de Luciana, pero creo que a buen entendedor, pocas palabras diríamos. Yo sé que los participantes, tanto Rodrigo, Alejandro, Hernano o Elson, entendieron por dónde iba la cuestión que plantea Luciana, así que están esas dos cuestiones. ¿Cuáles son los filósofos que más preferidos, ¿no? de los participantes en estos centros penitenciarios? Y esta idea que tiró Luciana, que tiene que ver un poco en cómo, ¿no? En cómo llegar, cómo acercar y cómo desplazar un poco otro tipo de otro tipo de líneas no filosóficas que están cooptando un poco los centros penitenciarios. Así que les dejo, colegas, a ver quién se anima a arrancar. Bueno, a ver, sí. Sí, Edson.
Brasil, as oficinas que nós realizamos, elas têm fundamento estoico. E dentre os pensadores estoicos, aqueles que tiveram maior aceitação entre os prisioneiros foi Marco Aurélio e Epiteto. E, também, de certo modo, Sêneca, mas sobretudo esses dois, devido ao fato de que, dadas as condições existenciais deles, eles tinham a vida colocada em risco a todo momento. E, especificamente aqui no Brasil, a realidade que temos é que, no ensino médio, se realizam aulas de filosofia, faz parte do currículo público em todos os estados aqui do Brasil. Juan Antonio, ¿querés hacerle una? Juan? Sí, estás mutado, Juan. Estaba sin micrófono, perdón. Sí, Edson comentaba que dentro del proyecto los filósofos que más se emplean son los estoicos, de la línea estoica, y específicamente Marco Aurelio. Tuve un problemita que no escuché muy bien si había algún otro filósofo. Sí, dijo Epícteto y Séneca. Ah, bueno, Séneca está perfecto, son los tres más característicos. Y acrecentó que aquí en Brasil la filosofía es una de las disciplinas del secundario. Entonces eso también ayuda a que exista toda una formación filosófica, o por lo menos que existan bases filosóficas para todo esto. Básicamente era eso. Muchas gracias, Juan Antonio. Rodrigo, Hernán, Alejandro, ¿quieren...? A ver, yo aclarar un poquito, sí, que bueno, el taller por lo menos el que estoy yo realizando ahora, que no es el mismo de Rodrigo, porque bueno, después de un inicio en común, cada uno está realizando taller en diferentes unidades. Nuestro taller está enmarcado en lo que es en la Secretaría de Extensión de la Universidad de Rosario, de la UNR, dentro de un programa de educación en cárceles. Entonces, entramos desde esa legitimación institucional haciendo un curso de competencias específicas, se le dice. Y no tenemos contacto, tal como preguntaba la compañera, no tenemos contacto con la institución primaria o secundaria de la unidad. Y con respecto a la cuestión de la bibliografía, sí, el compañero nombraba a los estoicos y es verdad que generan cierta curiosidad e impacto. Me estoy acordando también de cierta... que es un texto que no es filosófico, pero me acuerdo de la impresión que generó y lo interesante que fue como disparador haber leído el Martín Fierro, por ejemplo, ¿sí? Que no es un texto filosófico, pero sí que hay algo de filosófico de fondo en la trayectoria de este personaje, en algo ahí identitario, muy reconocible. Bueno, tiene que ver con la idiosincrasia argentina, ¿no? Pero un texto en el que hubo un despertar temático y a la vez de identificación muy fuerte y muy interesante. Digo, como recomendar una estrategia pedagógica, tomar el Martín Fierro, por lo menos para los que somos de Argentina. En fin. Bueno, yo también coincido con los compañeros que los estoicos son los que mejor entran, digamos, en este entorno de talleres. Epicuro, por ejemplo, también. Bueno, Nietzsche es otro autor. Yo también uso de Mónica Caballé, El arte de ser, ese libro. Y de Spinoza, algún fragmento también he utilizado. Bueno, sobre todo los estoicos, es verdad, que son los más fáciles de leer y son muy útiles. Y luego, sí, aquí el Estado no tiene un programa de filosofía en la cárcel.
Es el filósofo quien ha de reivindicarlo, bueno, legitimándose. Yo, digamos que he entrado a través de una ONG, dentro de lo que son talleres de educación no formal, que se llaman, que ellos reciben y que voluntariamente asisten. Entonces, bueno, esto, lo bueno es que está abierto a la creatividad del filósofo, pero la dificultad es que requiere un proceso de autolegitimación que a día de hoy es una gran dificultad porque la gente no asocia la filosofía a esto que estamos planteando, ¿no? Lo asocian a un conocimiento más erudito, abstracto, formal. Y bueno, pues parte de nuestra labor es también transformar la visión que la sociedad tiene de la filosofía. Muchísimas gracias, Alejandro. Está Armando Polo, que seguramente tiene una pregunta, así que te escuchamos, Armando. Hola, buenos días desde Pachuca, Hidalgo, México. Yo quería, más que pregunta, una breve aportación. Mi perfil es criminología, no es filosofía. En su momento, mi tesis de titulación pues era referida a la relación que hay en el concepto de la felicidad y del delincuente del área patrimonial, ¿no? Lo que es el robo principalmente, ¿no? Era mi enfoque. Y bueno, una de pues de la teoría que yo proponía, bueno, la tesis en sí era que muchas veces la persona que delinque, y sobre todo en esta clase de rubros que es contra el patrimonio, está referido a la idea que tienen de la felicidad. Es decir, la concepción que guardan de creer que solamente es posible llegar a la felicidad mediante la obtención económica de recursos y proveerse una serie de cosas materiales, ¿no? Entonces, justamente una forma de cambiar esa idea, hacer el cambio del chip, justamente en su momento lo encontré en la filosofía helénica, ¿no? Lo que era epicurismo, estoicismo, cinismo. Si se pudiese, mi idea no lo he podido llevar a la práctica, pero ustedes que tienen ese contacto, pues esta es una sugerencia nada más, el hecho de poder incluir en el programa, en el patrón, esa forma de cambiar la idea de que hay de la felicidad. Yo vivo convencido que incluso muchos otros tipos de delincuentes, al final del día, sus acciones van encaminadas a tratar de ser felices desde su mundo simbólico. Todas sus acciones que los llevaron a ser infractores de la ley iban encaminadas a un aspecto de la felicidad, ¿no? Entonces, cuando se le proporciona a la persona otra opción para poder llegar al mismo resultado sin tener que meterse en problemas con la justicia, pues pudiera ser algo interesante, ¿no? Eso era todo, muchas gracias. Gracias. Bueno, yo creo que esas afirmaciones de Armando podrían dar para un seminario, ¿no? Si la filosofía nos ayuda a encontrar otro camino de la felicidad, o si lo que buscamos es la felicidad, o cuál es el rol del filósofo, digamos, haciendo apertura de estos espacios, ¿no? Porque no es un filósofo que da cátedra. Es un filósofo que abre un espacio, como diría Rodrigo, y acompaña y espera lo que sale, ¿no? Si efectivamente tenemos nosotros, si tenemos la llave de la felicidad, diría Mafalda. Así que bueno, lo dejo ahí. No sé si alguno quiere hacer alguna aportación, pero hay una pregunta en concreto que creo que a mí me dio mucha risa porque creo que Martín la entendió en otro sentido, ¿no? Y yo creo que la entendí en otro sentido que Martín. Dice Luciana, ellos reciben certificación por la participación en esos talleres, y Martín le dice, ya te averiguo, pero el tema, creo que la pregunta era si los
Sí, estos talleres en las instituciones penitenciarias, si los participantes tienen una certificación, o sea, hay como, si está pensado esto, ¿no? Bueno, participé en el taller, tengo mi certificación del taller de filosofía, o el taller, como no me acuerdo cómo dijo que se llamaba su taller, Hernán. Así que Claro, estaba porque tratado. ellos los internos lo primero que te preguntan, bueno, voy a tener una certificación, digamos, para participar, porque si no, Como entre todos que por ahí nosotros. ni saben lo que es la filosofía. Claro, eso pregunta. A ver qué nos cuentan. Yo puedo comentar algo sobre eso. Acá en Rosario funciona desde hace algunos años en la Dirección de Educación en Contexto de Encierro, que empezó siendo un programa que armaron algunos compañeros y compañeras del colectivo del que formamos parte con Hernán, y funciona dentro de la Universidad Nacional de Rosario. Desde la dirección se viene elaborando desde hace muchos años para contrarrestar en alguna medida, para desarmar en la medida de lo posible, una idea que está muy instalada en el espacio carcelario, que es la idea de que lo que tendría que ser un derecho es un beneficio. Eso pasa tanto con la educación como con el trabajo y como con todos los derechos que la cárcel cercena, siendo que el único derecho que la cárcel debería, en teoría, interrumpir es el derecho a la libre circulación. Desde esa perspectiva, digamos, nosotros lo que hacemos, lo que conseguimos por lo pronto, es una negociación, digamos, con el Estado provincial para que los talleres que hacemos estén reconocidos ministerialmente y las personas que pasan por esos espacios cuenten con lo que se llama el artículo 420, creo que es, de estímulo educativo. El estímulo educativo es un derecho, digamos, que se cuenta dentro del régimen de la progresividad de la pena como una reducción en el tiempo para las salidas transitorias. Cuando alguien completa un trayecto educativo formal, por ejemplo, la escuela primaria o la escuela secundaria, se le restan 3 meses para el acceso a las salidas transitorias o a a los permisos, como se suele llamar. Eso es lo que nosotros pudimos conseguir por lo pronto en términos de certificación, y que, bueno, obviamente es, como vos decís, Luciana, lo primero que aparece, ¿no? La primera pregunta que aparece, bueno, ¿esto para qué sirve? ¿Qué me da a cambio? Después, bueno, aparecen otras cosas, ¿no? Pero eso. De acuerdo. Muchísimas gracias. Bueno, les digo que estamos con tiempo, así que no sé si aparecen más preguntas, pero de paso leo el chat. Dice Carmina, un buen libro para seguir interrogando la idea de felicidad es de Sara Ahmed, La promesa de la felicidad, una crítica cultural al imperativo de la alegría. También nos dice Armando Polo que da un taller sobre un taller de la felicidad, ahí nos dejó los datos. Bien, ¿alguien podrá mandar por favor el enlace de mi internet? Está falla. Bueno, no sé qué está para comunicaciones. Bueno, felicitaciones, todo esto a los participantes, a los exponentes. Bueno, está abierto para alguna preguntita más y... Bueno, yo particularmente quería, aprovecho ya que nos salen preguntas, hago una pregunta. Siempre yo tengo esta cuestión de la filosofía, ¿no? Decir, bueno, no tenemos filosofía en el marco de algunos espacios institucionales. Y yo pensaba esto, ¿no? Si realmente a veces, o sea, ¿cuál es la potencia? O sea, la filosofía yo considero que es potente, ¿no? Para nomadizar, para movilizar. Y siempre tengo el riesgo de decir, si institucionalizo la filosofía, o por ejemplo la institucionalizo en una institución, digamos, disciplinar, bueno, que podría ser la escuela, pero también lo es un sistema penitenciario. ¿Esta correría el riesgo de perder ese potencial que tiene, ¿no?
Eso es mi pregunta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ustedes pensarían, yo quiero tener mi taller o me gustaría que fuera una materia dentro del programa de secundaria? Esa pregunta concreta. A ustedes que están haciendo ese trabajo y que también viven en carne propia esas tensiones, ¿no es cierto? Sim, tivemos inclusive um caso de um detento que se destacou e ele começou a fazer certos questionamentos dentro do ambiente prisional, ao que não foi bem recebido dentro do ambiente. Ou seja, na medida que as oficinas propõem o pensamento crítico, muitas vezes as instituições não estão preparadas para isso. Logo, há um certo desafio ou paradoxo, que é ensinar filosofia dentro de um ambiente que não está, muitas vezes, preparado para o diálogo. ¿Nos ayuda, Juan? Perdón. No sé si todo el mundo entendió de ese cierto paradoxo que dice que muchas veces uno quiere enseñar filosofía, pero que la institución o el ambiente no está preparado para recibir la filosofía, los cuestionamientos que la filosofía va a traer. Muchísimas gracias. Sí, Rodrigo. Mi visión sobre esto es que yo creo que siempre va a haber una tensión entre institución y desinstitucionalización. Yo creo que el problema que hemos vivido es que solo ha habido filosofía institucionalizada, pero no fuera de las instituciones. Y creo que los dos son necesarios, tienen su lugar, porque es verdad que dentro de la institución es más difícil hacer esto porque, bueno, se crea unas dinámicas de obtener un título, de esto, bueno, cómo se califica, cómo se evalúa, hay un examen, los propios alumnos, ¿no?, entran en esa lógica. Romper con esa lógica es más difícil dentro de la institución, que muchas veces no lo permite, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es bueno que crear espacios también afuera. Hay muchos dentro de la institución, pero también afuera, porque eso yo creo le da vitalidad y creatividad, ¿no? Y creo que eso depende más del filósofo, ¿no? Su capacidad para tomar riesgos ontológicos, ¿no? De atreverse a exponerse, ¿no?, como decías tú al principio, en un espacio donde en principio no parece que haya lugar para la filosofía, ¿no? Una prisión, a nadie nos han educado para eso, pero nosotros podemos reciclarnos para crear esos espacios. Me gusta mucho esa idea, ¿no?, la comparto con Rodrigo, crear espacios allende las instituciones, sin renunciar a lo mejor a la institución, bueno, pero yo soy partidario de estar con un pie adentro y otro afuera, o los dos fuera, no lo sé, pero no esperar a que todo se institucionalice, ¿no? Creo que eso puede enfriar, pues, bueno, la dimensión más creativa, más íntima incluso, porque cómo evalúan, ¿no?, a alguien que se está abriendo su intimidad. Eso no debe ser evaluado, creo yo. Pero bueno, creo que es bueno un equilibrio, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, y les cuento que si se les terminaron las preguntas, acaba de entrar José Pepe Barriento. Buenos días, un gusto que hayas podido entrar. ¿Nos pudiste seguir o ingresás recién así como sin saber de qué estamos hablando, José? Estás mutado. No, la verdad es que estoy en otro congreso, tú lo sabes, Soraya, y o sea que acabo de dar la ponencia y me vengo un poco para acá. O sea que no os he podido seguir, pero bueno, espero poderos ver grabados por lo menos. Está grabado, está en vivo, estamos en la parte de contestar las preguntas, ya estamos como cerrando, nos quedan unos minutos, y una de las preguntas, o sea, estuvieron participando, presento acá, de paso porque hay gente que estuvo entrando recién. Nos acompaña Edson Renato Nardi, que nos presentó el proyecto Boesio que vos estás dirigiendo.
que está acompañado por Juan Antonio Hacha, que está haciendo de traductor. Nos está acompañando, se me fue acá, Rodrigo Castillo y Hernán Aliardi, que ellos están trabajando acá en Rosario también, y Alejandro Moreno desde España. Así que bueno, esto ha sido un encuentro muy lindo y estábamos así en momentos de preguntas y vamos a ver si tenemos alguna preguntita más por acá. La pregunta mía que yo había hecho, bueno, acá hay más preguntas, vamos a ver con más preguntas. Dice Erwin, ¿sus talleres aplican tanto para personas adolescentes y adultas en las cárceles? A ver, no sé si la red aguantará o no, pero bueno. En los talleres que nosotros estamos haciendo, en principio Boecio era un proyecto solo para personas adultas, que es cuando trabajamos con Edson, con Ángel Alonso, en fin, con Claudia, con distinta gente, ¿no? Pero es verdad que, bueno, esta misma semana había un chico que estudió en mi propia facultad y me ha dicho que quieren empezar a trabajar en un CIMI, que es una especie de lo que serían antes los reformatorios juveniles y demás, con lo cual en principio los talleres que nosotros estamos haciendo sí se podían hacer directamente y de hecho los vamos a hacer. Y además, a partir de la última formación que hicimos, hay ya una persona que va a trabajar con niños y jóvenes en riesgo de exclusión social y con familia. Porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es desarrollar pensamiento crítico y gobierno de las pasiones. Entonces, efectivamente, sí estamos haciendo por ahí. Pero una cuestión importante es pensar que la filosofía en prisiones da un valor añadido a la filosofía más académica o a la filosofía en términos generales. Y el valor añadido es introducir otra forma de pensar, el pensamiento de gente que están en reclusión, de privados y privadas de libertad, y no solo introducir contenidos, es decir, no solo introducir nuevos temas dentro de la filosofía más académica, más teórica o de filosofía aplicada en términos generales, sino también otras formas de pensar. Y en ese sentido yo creo que esto es una oportunidad para la filosofía. O sea, la filosofía en prisión es una oportunidad para la filosofía. Igual que lo ha sido la filosofía para niños porque introduce otras formas de pensar, o ha sido la filosofía feminista, o como Soraya muchas veces hemos hablado, la filosofía de las comunidades indígenas, de las comunidades originarias. Yo creo que es una oportunidad para ampliar el concepto de filosofía. Entonces, creo que es crucial, ¿no?, entrar en estos ámbitos que han sido olvidados por la propia filosofía, pero que nos pueden dar mucho, y lo digo no solo para la práctica filosófica, sino para la filosofía en términos generales, en contenidos, es decir, qué temas nuevos que a nosotros no se nos ocurren porque estamos fuera de prisión, no se nos ocurren, y segundo, en formas de pensamiento. Pensad si, como decía ayer David, el cuerpo influye en el pensamiento, como dice también Merleau-Ponty. Pensad una persona que lleva 20 años en prisión, 30 años en prisión, cómo eso está influyendo en su propio cuerpo y cómo eso está influyendo, por ende, también en su propia forma de pensar. Eso genera una nueva forma de pensamiento. Yo creo que eso es una riqueza para aquellos que no nos hemos llevado 20 años en prisión, por lo menos por el momento. No sé si acabaré 20 años en prisión o no, pero es una riqueza muy interesante para lo que estamos haciendo y sobre todo trabajando con personas excluidas, que no es lo habitual, ¿vale? Normalmente trabajamos con gente de un nivel sociocultural medio, alto. En las prácticas filosóficas se desarrollan en estos ámbitos. Qué importante y qué necesario es precisamente trabajar con estas personas que están en riesgo de exclusión social o excluidas, porque pueden introducir nuevos vectores dentro de la propia filosofía. Por eso yo siempre animo, ¿no?, a trabajar con estos colectivos, inclusive por un enriquecimiento personal. O sea, creo que puede ser muy interesante. No trabajamos solo con niveles medios de la sociedad, niveles altos, sino con estos colectivos que, no, lo repito, ¿no?, que nos ayudan a introducir nuevos contenidos, nuevos conceptos y nuevas formas de pensamiento, por supuesto también con otras comunidades. Muchísimas gracias, José. Bueno, esta panel de lujo, porque hemos manejado el tiempo, ¿no?, de una manera muy interesante. Los invito a nuestros invitados, a Rodrigo, a Hernán, a Alejandro, a Elson, si quieren dar unas palabritas finales y algo para decirnos, tienen abierto el micrófono y vamos cerrando este encuentro. Porque, bueno, nos esperan otras actividades. Bueno, somente agradecer a possibilidade de participar desse projeto pelo Pepe Barrientos Rastrovo. Essa experiência foi uma experiência existencial que transformou minha vida, tanto pessoalmente quanto profissionalmente.
Então, gostaria de aqui estar Pues se cortó un poco. Entendí que agradecer participar en este proyecto porque este proyecto le ha transformado, una experiencia que le ha transformado la vida. ¿Puede ser así, Exxon? Me parece que quedó congelado. Sí. Entendí eso. Juan Antonio, ¿me das el ok? Yo también entendí exactamente eso. Perfecto. Bueno, creo que Ese estos proyecto lo ha encuentros transformado la vida tanto en personal este como tipo de práctica nos transforman la vida si es que realmente son ejercicios prácticos de la filosofía y nos comprometemos, ¿no es cierto?, ¿no?, con el cuerpo y con todo. Rodrigo, ¿te escuchamos? Me parece que ibas a abrir, sí. No, pero bueno, aprovecho para agradecerles por el espacio, por la invitación. Coincido con esta reflexión que comenta Edson, realmente son prácticas transformadoras, sí, incluso a pesar de uno mismo, ¿no? Muchas veces. Y bueno, gracias por las preguntas, por las reflexiones, todo súper interesante. Yo también agradecer de nuevo a CECAPFI, la organización. Estoy sorprendido, veo mucha participación. La verdad es que me agrada mucho el interés que ha habido, ¿no?, en este panel de práctica filosófica en la prisión y compartir, ¿no? También que a mí también me ha transformado ir a una prisión. No es fácil, no porque sea difícil en sí mismo, sino porque vamos con una serie de prejuicios y de limitaciones que luego no son tales, no es tan complicado, pero yo como filósofo práctico he tenido que transmutarme, ¿no?, y quitarme un poco también esas barreras que bueno, luego el entorno es bastante más amable y que me ha aportado mucho, tal vez más de lo que yo le haya podido transmitir a ellos. Así que nada, muchas gracias por este rato tan agradable que hemos pasado. Gracias, Alejandro. Bueno, también agradecer por la participación. Me ha sido muy grato ver también mucha gente interesada en la temática, así que bueno, un gusto haberlos conocido a través de este medio, pero muy gratificante. Gracias, Hernán. Un poco la idea nuestra desde CECAFI y en nuestro trabajo tan ahí ferviente con las prácticas filosóficas es también generar estos encuentros para establecer vínculos, ¿no?, también para conocernos y para pensar, ¿no?, para proyectar mundos posibles, como siempre me gusta decir. Bien, Alejandro, ¿querés decir algo? O ya me estoy perdiendo. Alejandro, Pepe, ¿me quieren ayudar a hacer el cierre del encuentro? Tenemos 5 minutos. Yo estoy aquí como de invitado y de pronto, Pero bueno, vale. Porque así son las cosas, ¿no? A mí me reencantó que entraste, que pudiste entrar, así que imagínate, voy a aprovecharlo. Además, me están llamando del otro congreso que tenemos que ir para allá, pero bueno. Yo sí, yo me alegro mucho de ver aquí también, aparte de a Edson, que nos vemos un día sí y otro también, por chat, pero de ver que hay gente como Alejandro, Rodrigo. Yo en algunos libros que estábamos montando y tal, he hablado mucho del trabajo que vosotros estáis haciendo y también del trabajo de la Bemba del Sur. Y me parece fabuloso, o sea, el trabajo que estáis haciendo y bueno, que habéis hecho, ¿no? O sea, que estáis haciendo y que habéis hecho desde hace años por introducir también la propia universidad dentro de la propia prisión y sobre todo por entender adecuadamente, antes había por ahí una pregunta que es por donde entraba yo, Soraya, la idea de hasta qué punto la institucionalización de esto no puede ser un problema porque de alguna forma estamos normalizando. Y yo creo que la Bemba del Sur entendió muy bien la diferencia entre talleres profesionalizantes y talleres educacionales. Un taller profesionalizante, aunque tiene su función y es muy importante, en muchas ocasiones sí normaliza a los sujetos, es decir, hace de los sujetos pues prosumidores, productores y consumidores. Pero los talleres educativos lo que pretenden es la liberación del sujeto. Y ahí no solo estamos comprometidos filósofas y filósofos, sino que estamos comprometidos educadores también, es decir, gente que no han estudiado filosofía,
pero que es crucial porque lo que intentan es la apertura de los propios sujetos. Y yo creo que ahí el trabajo que han estado haciendo en Argentina me parece fabuloso porque han visto muy bien que lo que estamos haciendo en prisión no es una reinserción social, sino una desinserción social. Es decir, estamos intentando reinsertar en otro tipo de sociedad. Si la sociedad productiva, capitalista, objetualista, que convierte al sujeto en un objeto, es el que ha llevado en muchas ocasiones a prisión a la gente, no tendremos precisamente que ayudar a la gente a reinsertarse en una sociedad que no es una sociedad productivista. No tendremos que desinsertar socialmente de esa sociedad a la gente. Yo creo que, ya digo, que creo que en Argentina eso se ha visto muy bien, muy claramente, y aquí se pueden establecer alianzas muy bien también con gente de educación. Gente, por ejemplo, gente de Brasil como Paulo Freire, que ahora también se celebra, creo, el centenario, que entendieron muy bien que hay un tipo de educación bancaria, pero una dialógica que precisamente es crítica, que crea precisamente esas dimensiones. Filosofía aplicada puede trabajar mucho por ahí, generando este tipo de talleres de gobierno de las pasiones y de pensamiento crítico. Y como digo, en muchas ocasiones nosotros pensamos que los estamos librando a ellos, pero como decía también Alejandro, yo creo que nosotros nos sentimos muy libres precisamente a través de ellos, y por eso Boecio creó Boecio Epistolar, para que ellos nos aconsejasen a nosotros, porque en muchas ocasiones nosotros estamos mucho más aprisionados fuera de prisión que dentro de prisión. Y yo creo que eso es crucial, que nos demos cuenta de la libertad, no sé si, supongo que Alejandro también, que hemos sentido al poder decir dentro de prisión ciertas cosas que a lo mejor ni siquiera nos atrevíamos a decir fuera de prisión. Y hasta qué punto a lo mejor, más que ir a enseñar a ellos, no tenemos que aprender también de mucha gente de prisión. Y cuidado, y acabo. Cuando hablo de la gente de prisión no hablo solo de los reclusos y las reclusas, que en muchas ocasiones parece que son con ellos con los que tenemos que trabajar. Se puede aprender mucho también de un director de prisión comprometido. Se puede aprender mucho también de un vigilante, que no son los malos de la película, que a veces parece ser que el bueno de la película es el preso, la presa, y el malo de la película es el vigilante, el guarura, ¿no? Entonces yo creo que la prisión en general nos puede enseñar mucho. Ya Foucault lo dijo, cuidado, porque la prisión es simplemente una estructura que existe fuera de prisión. Estamos siendo vigilados, estamos siendo controlados. Lo que pasa es que dentro de la prisión pues quizás se magnifica más, pero es un aprendizaje para todos nosotros. Y por eso hay que ir a la prisión, para ver cómo estamos siendo controlados fuera de la propia prisión. No sé si este cierre te puede servir. Muchísimas gracias. Bueno, entonces hemos llegado hasta acá con un manejo del tiempo y con un nivel de las presentaciones maravilloso. Les agradezco mucho y me quedo con ganas de leer todos esos libros que nos han recomendado, que están trabajando, en el que están plasmando su trabajo. Así que los espero. Voy a estar yo en un ratito, en 10 minutos, en el panel de... Yo voy a promocionar lo mío porque hay un montón de paneles, donde voy a estar moderando el panel de consultoría filosófica. Creo que es bueno, ya no sé qué sala es, pero búsquenlo en el programa. Nos estamos viendo, entonces que tengan una muy linda jornada y un placer haber compartido con ustedes. Adiós.